Volvemos al living de Ciudad U para conversar, para hablar de un tema muy especial. Hablamos hoy de niñas y niños con capacidades, con altas capacidades. Exacto. Bienvenida Paula Irueste a Ciudad U, al living, para compartir con nosotros. Muchas gracias, un placer, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar pensando en esto, porque hay un déficit que conocemos mucho, que se escucha muchísimo hablar de esto, que es el trastorno de déficit de atención. Después vos me corregís si está bien cómo lo digo, que se confunde por ahí o se habla de que es parecido a las características que tienen los niños con altas capacidades. ¿Es esto así? Vos sabés que cuando inicié este estudio de las altas capacidades lo descubrí por ese camino, viendo que había características del déficit de atención y hiperactividad que se podían confundir con altas capacidades intelectuales. Hace unos años, hace bastantes años, había un sobrediagnóstico del déficit de atención. Que había muchos chicos que tomaban alguna medicación. Exacto. O tenían algunas actividades puntuales porque parecía que en el aula había un montón de chicos con este trastorno. Exacto. Gracias al desarrollo de una línea de despatologización en la clínica, digamos, no patologizar cuestiones de las infancias que no son problemas, digamos, y el avance de conocimientos sobre altas capacidades, uno podía detectar y evitar diagnósticos erróneos. Bien. Porque, por ejemplo, un niño o una niña con alta capacidad puede tener mucha energía, parecer que es hiperactividad, pero en realidad es un exceso energético debido a su intensidad emocional, digamos, y cognitiva también. Esa es una de las características que los une, digamos. Exactamente. ¿Y cuál sería alguna de características que los diferencie? Sobre todo la diferenciación está en la memoria, basada en la memoria. Los niños y niñas con altas capacidades tienen mucha memoria, a edades muy tempranas recuerdan cuestiones. A veces con el déficit de atención y hiperactividad la función de la memoria está un poco afectada, puede estar o no afectada, entonces esa es una diferenciación. Y sobre todo el prestar atención. Si un niño con alta capacidad no le interesa el estímulo que está recibiendo, probablemente se disperse, se vaya incluso en su mente, que es más agradable que lo que le está presentando. Que le parece aburrido tal vez. Exactamente. Entonces, pero si vos le preguntás qué estabas diciendo, te lo vas a saber responder. Si bien está distraído o distraída, pueden saber qué es lo que están hablando en su entorno. Tiene esa doble capacidad de distraerse, estar en otra y estar atento a lo que está sucediendo en el entorno. Sí, y cuando hay una dificultad de un trastorno o un déficit, no. O sea, se distrae y no sabe cómo volver. Por eso hay entrenamientos al respecto en ese sentido. Para aquellos que no conocen o que tal vez tienen alguna duda, ¿cómo se puede empezar a ver o observar algunos detalles en la familia, allí mismo en la casa, ya sea bebés, niños o adolescentes, y tener una idea de que, bueno, tal vez esto se trate de algún niño o niño con alta capacidad? Exacto, las familias consultan mucho por eso, porque, bueno, es el primer entorno que empieza a observar cosas que le llaman la atención. Generalmente la precocidad es un indicador que se presenta en casi todos los casos, que es precozmente o antes de lo esperable para esa edad aparece una habilidad, caminar, hablar, leer, hacer cuentas mentales, ¿no? O sea, por ejemplo, si un bebé empieza a gatear o a caminar antes, exacto, puede llamar la atención. Podría ser un indicador, no siempre, ¿no? Esto hay que acompañarlo luego de otros indicadores y siempre hacer una evaluación integral. Bien. No con un dato definir a un niño o una niña con un diagnóstico. Y no son solo características físicas, sino también intelectuales y también emocionales. Sí, la emocionalidad ahí es un punto clave. Bien. Porque ¿qué pasa? A veces cuando está la detección de altas capacidades, creemos que entonces, bueno, como es muy inteligente, no puede tener problemas emocionales, no puede tener dificultades, y a veces hay disincronías, un desarrollo muy alto a nivel cognitivo, pero todavía a nivel emocional no. Resta al madurar o resta trabajar algunas cosas emocionales, por lo cual lo podemos ver como un problema y en realidad es parte del caso también clínico. Paula, en este caso, digamos, detectamos algo en el nido familiar, vemos cómo continuamos. ¿Hay una forma de evaluarlo? Recién hablabas de una evaluación integral, ¿y qué hacemos después? Perfecto. Lo importante es eso, los profesionales que se estén formando en la temática, que la evaluación sea integral. ¿Qué significa eso? No evaluar solamente al niño o la niña y no evaluarlo con un test únicamente, sino varias fuentes que nos indiquen lo que está sucediendo e incluir la visión de docentes y de la familia. Entonces ahí vos tenés de varias fuentes
información que proviene para que el diagnóstico sea más sólido. Bien. Eso sería una evaluación integral. A posteriori, siempre el pionero en esto, que está en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, siempre cuando nos enseñaba decía, ¿identificar para qué? Nunca identificar y no dar una respuesta. Bien. ¿Sí? Tenemos que hacer el proceso de identificación, pero acompañar a la familia con algún tipo de respuesta para que no tenga un problema más. Claro. ¿No? Porque ya supuestamente consultan con problemas y no tienen Este herramientas. diagnóstico se hace en la Universidad Nacional de Córdoba, Sí. aquí. Es uno de los primeros que se lograron aquí en Argentina, ¿es así? Sí, el servicio de neuropsicología infantil es el único en el país que es universitario, gratuito, y se evalúan a niños y niñas de 4 a 10 años de edad. Esa edad, ese rango es porque trabajamos con instrumentos validados en Argentina científicamente, que son los que validamos nosotros, y hemos concluido hasta 10 años. Entonces sabemos que lo que estamos evaluando es lo que corresponde a nivel científico, digamos. Sí tenemos mucha demanda, entonces es importante que las familias sepan que a raíz de la pandemia que se ha cerrado... Paciencia. Exactamente, con los turnos, pero es el único punto gratuito y universitario. Paula, muchísimas gracias por traernos este tema tan importante para las familias, para todos los que no conocíamos tal vez de este tema, y seguramente estaremos conversando un poquito más acerca de eso. Por supuesto, a disposición. Gracias. Paula.